Mi gente, este es otro video más de las novedades de AliExpress. Vamos a ver qué nos traen esta vez los vendedores, las marcas. Nos hacen nuevas propuestas aquí en esta plataforma. Vamos a ver ahora con lo que están saliendo. Y antes de comenzar, no te olvides de darle like, que es muy importante. Y si no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Vamos a empezar enseguida y les vengo a traer esta máquina que me deja sorprendido por dos cosas. A pesar que hay dos proyectos iguales aquí en AliExpress, que el primero es, son dos. Uno es ZSZ y el otro es un Kemei. Ok, un Kemei muy importante que un seguidor me venía ya recomendando, me venía ya diciendo de traerle al canal para hacer el revisado, porque es un equipo muy importante, ¿no? Que no sé si es la misma persona que me lo estuvo diciendo en los comentarios, sea en los comentarios que en Instagram, y pues bueno, decidí traerla al canal. Seguramente tarde que temprano la verán aquí en cuestión de semanas. Pues ok, de todas maneras les voy a enseñar primero la ZSZ. ¿Qué tienen estas máquinas de nuevo? Es que el motor tiene un motor sin escobillas que llega a las 8000 RPM. Unas máquinas como estas ya la había traído el pana Carly Barbershop de la marca estadounidense, por ahí creo que es la Supreme Pro. Él ya había traído un equipo como este interesante, vayan a verlo ahí. Silenciosa la máquina, motor sin escobillas y fuerte. Vayan a ver ese video si quieren. Y luego de que le preguntan a él todos los detalles, que aquí les voy a enseñar, digamos, un proyecto similar pero en otro cuerpo, ok, lo que sería en una ZSZ. Yo ya he tenido productos de esta marca que la verdad para mí es un agarre comodísimo, comodísimo. Sí, las WAL han sido 100% cómodas en lo que es la ergonomía, en lo que es el agarre. Esta máquina yo la encontré un poco más aún cómoda que una WAL, esta máquina de la ZSZ. Obviamente yo tengo las que tienen motores un poco más suaves, ok. En este momento les voy a hacer ver también el video que tienen ellos, que proponen ellos ahí, para que escuchen también el sonido. Ok, aquí pueden ver que dice 8000 RPM, en esta parte que dice 8000 RPM, y también dice bajo ruido. Ok, vamos a ver si encontramos una parte donde diga que tiene motor sin escobillas. Bueno, vamos a ver un momento la cuchilla, que trae una cuchilla híbrida importante, porque después les voy a decir algo importante. Una cuchilla híbrida, y la interna es una cuchilla de cerámica en color negro. Ok, aquí se puede ver mejor la cuchilla que trae. Ok, estas palanquitas que tiene esta máquina, este sistema que tiene, abren mucho, abren bastante, tienen una apertura bien grande, como más o menos tendría una WAL Legend. Tienen una apertura bien grande. Okay, espero que esta la tenga, porque las que yo tengo sí abren bastante. Okay, la duración de la batería se carga también en bastante tiempo, 4 horas, y dura 3 horas. Ok, no está mal. Algo que carece esta máquina es la base de carga, pero pues bueno, ya con una batería así yo pienso que no está mal. Vamos a ver cuánto pesa. 263 gramos, mi gente, ligera. El material de estas máquinas son muy buenos. Vean, aquí se ve el material que trae aquí, es muy bueno. Es un plástico, de estos plásticos blancos que son, no sé, es otra clase de plástico, ¿no? Que son muy resistentes. Eso, si se te cae, no se te va a romper así por así. Pues bueno, estos son los accesorios que trae. 8 peines, en este caso muy similares a la WAL, vean, que yo tengo, pero este de aquí no me vino a mí tan chévere. La caja también se ve bonita, la caja que está aquí, ok. Un caballo tiene esto. Bueno, vamos a ver el video, vamos a escuchar el video. Ok, como pudieron escuchar, tiene un sonido bastante fuerte, potente, pero bajo de ruido. Excelente, mi gente. El precio está, vamos a ver, 30 sin caja, 32 con caja. Ok, los precios van variando, esto ya depende de cada país, pues yo no les puedo dar más información de eso, ¿no? Pero más o menos puede ser que te toquen $5 más, $5 menos, pues este es el precio que más o menos estaría ahí, ¿no? O sea, una referencia. Mi gente, aquí si todavía no has comprado estas máquinas Lense Pro, que yo hace poco les traje el revisado, no sé qué estás esperando, porque son máquinas muy buenas, sea el trimmer que el clipper. Por ahí me han preguntado, trimmer solo, el clipper solo. Mi gente, vayan por el combo, porque no se van a encontrar absolutamente, bueno, no nada mejor por ese precio, pero es que en calidad y todo lo que ofrece esta marca a ese precio está muy bueno, mi gente. Eso es de aprovechar. El combo es para que te hagas juego en tu estación. Puedes comprártela por unidad, ¿entienden? No estoy diciéndole que por fuerza tienes que comprarla así, pero es aprovechar el precio. Yo no sé si esto estará disponible después, y esto lo digo porque los modelos anteriores cuestan como 10 euros más, $10 más que este.
y por eso digo, yo no sé si esto estará disponible aún después. Miren lo que acaba de sacar Kemei, que estos ya son modelos que habíamos visto más o menos en lo que fue una BGR 003, ¿ok? Hago siempre referencia a esa BGR porque es la que costó menos de todas. Y pues vean, aquí tenemos el combo que viene con pantalla. Se ve que una ergonomía mejor. Sí se ve que cambia la ergonomía. Ahí se vean que tiene para apoyar el dedo y cosas así. Aquí tengo la referencia anterior, que en este caso tengo pues la Build Pro, ¿ok? Aquí está la referencia anterior que llega a 9000 revoluciones. Lo que me gustó de estos equipos es que son silenciosos, ¿ok? Quizás por el micrófono se vaya a escuchar un poco más alto, ¿no? Pero pues son silenciosos, mi gente. Sí, para las revoluciones que bota, es silencioso, créanme. De todas maneras, la ergonomía se ve mejor ahí. Tiene pantalla, ok, a pesar de que aquí tenía los niveles de batería, pero ahí tiene pantalla demostrándole un poco más de información, digamos, ¿no? También, importante, base de carga. Vamos a ver, aquí están bases de carga. Vean, chévere. La verdad que me han gustado mucho. Aquí dice que el trimmer también llega a los 9000 RPM. Vamos a ver si encontramos información. Aquí está, sea el trimmer que el clipper en 9000 RPM. Aquí no hay video, pero yo les voy a dejar algo aquí, vean. Como vieron, ahí están, ok. No sé por qué ese video no está quitándole el plástico que cubre la cuchilla, pues eso es lo que hacen ver ellos, ¿no? 9000 RPM, sea en el clipper que en el trimmer. Algo importante aquí, que aquí dice motor sin escobillas. Qué extraño, ¿no? No creo, no lo sé. La verdad es que no lo sé. No sabría qué decirles yo. No, ellos especifican aquí un motor sin escobillas. Pues bueno, en este caso de acá son rotativos normales que igual cuando esto se estaba descargando va a la misma fuerza, ¿no? Ahí se las dejo. Yo les dejo el link ahí. El link de todo lo que van a ver aquí se los voy a dejar ahí. A pesar que no quiero hacer ver mucho para no hacer un video demasiado extendido. Bueno, aquí tenemos un combo premium para lo que es Kemei. Esto lo veo muy recomendable. El precio no me parece mal, ya que son, o sea, ya más de eso, ¿qué quieres? Ya más de 9000 RPM con base de carga, un buen agarre, todas las cuchillas buenas, seguramente deben ser buenas para que las pongan en ese combo bien grande. O sea, ¿qué más quieres de eso? De todas maneras, esperemos que el trimmer se pueda regular a cero, porque si algo tenía, por ejemplo, el 906 de la VGR, es que no se podía regular a cero, pero ese llegaba hasta 8000, este llega hasta 9000. Ahí se las dejo yo, mi gente. Ahí les voy a dejar el link para que vayan a ver, ¿ok? Y aquí se ven las cuchillas diferentes, vean. Esta cuchilla no es la que vino anteriormente. Vean esta curva que se ve aquí pequeña, y aquí también en el trimmer. Pues no lo sé. Vamos a ver si... esta es la cuchilla. Se ve una cuchilla taper, pero no es una taper normal. Tiene una... No es curva esto, una esquina aquí. Puede ser una cuchilla nueva. Pues bueno, ahí les dejo. Así que seguimos con el siguiente artículo. Vamos a ver un momento estos clippers que ven aquí de color rosado. Este es el color que sacaron, pues ese es el color que hay. Que el trimmer que pueden ver ahí, ese trimmer es igual que este que ven aquí, que yo les traje el revisado, ok, es igual que este de aquí se pudo regular a cero bien, tiene el motor bastante, digamos, con fuerza lo suficiente, ok, no es el más fuerte de todos, es un motor magnético, recuérdense, porque hice el video de este aquí, el revisado, y me preguntan, ¿es motor magnético o vectorial? Lo expliqué todo en el video, y me siguen preguntando si es vector o vectorial. Es vector o magnético, pues es magnético, ok. Yo no tuve ningún problema, no se atascó con el cabello, las cuchillas son muy buenas, se pueden regular a cero. Ya, ahí les dije todo. Nada, mi gente, es otra propuesta de motor magnético que vienen con pantalla, que pues simplemente eso, nada más. 10 watts de potencia. Cualquier cosa pueden ir a ver para más información. Este es el combo 8502. Ok, vamos a ver si hay un video por aquí. Vamos a escribir aquí que Kemei 8502. Bueno, no encontramos ningún video, pero bueno,
Ya ahí les dejaré el link para que puedan ir a echar un vistazo. Vamos por el siguiente artículo. Mi gente, yo les voy a dejar el link de esta afeitadora, que es la afeitadora de motor vectorial de la marca MRD, que también la tiene la marca Stahlkraft, exactamente la misma. Yo les voy a dejar el link ahí. Si alguien quiere, ahí puede ir directamente a comprarla, ¿no? 186 euros, es la más barata en color amarilla, en color negro 194 y en color rosado 200. La verdad que inclusive me parece hasta mejor la de color amarillo o la de color negro. Esta de color negro está muy chévere, esta vienen con base de carga. Yo me quedaría con el color amarillo o el color negro. Vamos a ver el video para que vean cómo trabaja esto. Vamos a ver. Ok, ahí como vieron, como quedó limpiecito ese cuello. La verdad que ahora, funcional es funcional. Materiales, bueno. Ok, eso está que no se le quita esa calidad que tiene, ¿no? Con unas palabras que yo pueda decir, no le voy a quitar todo lo bueno que tenga ese accesorio, ¿no? Para trabajar. 186 euros, en realidad, 200, 186. 194, 200, en realidad yo no los pagaría. No porque uno no se lo pueda permitir, porque de todas maneras es una herramienta para trabajar. Pero es que yo ya encuentro accesorios que para mí son muy buenos. ¿Por qué digo esto? Les voy a decir algo. Quien busca una afeitadora como esta a ese precio es porque seguramente tú ya tienes una exigencia mucho más grande, ¿no? Que muchas personas de Latinoamérica que quizás están comenzando y cosas así, ¿no? Ok, tienes una exigencia mucho más grande. Si tienes una exigencia mucho más grande, eso quiere decir que tú tienes un trimmer que da miedo, porque tus exigencias son más grandes. Ok, si tus exigencias son más grandes, tienes un trimmer una locura y quieres una afeitadora como esta. ¿Para qué quieres una afeitadora como esta si tu trimmer ya te está haciendo un buen trabajo y con la afeitadora que vayas a usar de un precio menor sería un lujo, nada más, porque como vieron ahí, esta afeitadora agarró el cabello, no puedo decir quizás en milímetros cuánto, pero se ve que está palanca abierta, se ve que han pasado la afeitadora ahí, han pasado el clipper con palanca abierta, parece. De todas maneras parece un cabello que todavía no está ni siquiera iniciado a cortar, y esto quiere decir que si uno se fija y dice, wow, esa afeitadora va a limpiar, es que da miedo. Pero entonces, ¿para qué vas a comprar una afeitadora de esa si tú ya tendrías el trimmer que bajaría bastante a ras? Porque si alguien que compraría una afeitadora como esta, la exigencia es grande, vuelvo y repito. Y si tú eres una persona con exigencias grandes, eso ya quiere decir que tú tendrás un trimmer, quizás hasta el mismo de la misma marca, ¿no? Y ya sabemos los precios como son. El mismo proyecto, digamos, ¿no? Por no decir la misma marca. Espero que hayan entendido lo que les quiero decir. Que si yo ya tengo un buen trimmer que baja demasiado a ras, con cualquier afeitadora la voy a hacer, bueno, no con cualquiera, pero ponle la más básica, barata y calidad de precio que hay, completa, la Andy, ¿ok? Con una afeitadora como la Andy y un buen trimmer que baje a ras, el trabajo ya está hecho, ¿ok? Si yo voy a tener una afeitadora como esta, eso quiere decir que yo no voy a usar el trimmer para bajar la cantidad, una pequeña lógica nada más. Ahora vamos a ver esta Kemei, que es la que estaba hablándoles al inicio, que es una que me recomendó un suscriptor, que me dijo que esta es una de motor sin escobilla, que va como a 8000 revoluciones. La primera vez yo la vine a buscar y pues como no encontré ningún video aquí en AliExpress, entonces pues dije, o sea, no me llamó la atención. Eso es lo que tengo que decir, no me llamó la atención. Luego de que, no sé si es la misma persona que me escribió por Instagram y me dijo, mira, este proyecto es así, 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 me dio los detalles y mandó un video. Y no se escuchaba bien en el video, entonces luego de que vine a buscar de nuevo AliExpress, y ahí encontré ya videos un poquito más donde se puede escuchar mejor. Escuchen, mejor dicho, escuchen.
Bueno, como ya pudieron ver, esta es una máquina que promete tener un motor sin escobilla con 8000 revoluciones y silenciosa. Por eso les dije, vayan a ver el video del pana Carly Barbershop y miren el proyecto que tiene él con esta máquina que ven aquí, que digamos él bajo otra marca, ok, la pueden ir a ver, le pueden ir a hacer las preguntas que quieran a él ahí en el comentario. Y bueno, a diferencia de la ZSZ, digamos que esta tiene importante base de carga. En cuanto a ergonomía, esta de aquí es una ergonomía Wall. Y pues ya eso hay que ver, cuestión de preferencia, cuestión de gusto, ¿no? Esto ya es una opinión relativa. Hay que ver a quién le gusta esta ergonomía y a quién le gusta una ergonomía como la ZSZ. En mi caso, a mí me gusta la ergonomía que trae la ZSZ. Si a esas maquinitas era lo que le faltaba un poquito de fuerza y ya con ese motor que le pusieron, está recontra bien. 40 euros, mi gente, no me parece absolutamente nada mal. De todas maneras, yo les traeré el revisado de esta máquina. Muy interesante, muy interesante. Cuchilla taper, por cierto, que trae aquí, que esto es bueno o malo. Yo creo que tienes que saber usarla también, o sea, preferencias en cuanto al trabajo o la comodidad que quieras tener, nada más. No he dicho que una sea mejor que la otra, como siempre digo. Vamos a ver esta afeitadora que saca la marca Yukai Pro, que yo ya la había visto bajo otra marca, pero pues bueno, esta es la que está disponible aquí. Promete tener 10.000 RPM, la verdad que esta me llamó la atención, me había llamado la atención ya desde antes. Es que tiene mucho parecido a lo que fue la afeitadora de la Babyliss FX3. La ergonomía es parecida, 10.000 RPM, pues la verdad me llamó mucha atención. Escuchemos el sonido un momento. Ok, ¿qué tiene de bueno esta afeitadora? Pues la fuerza que tiene. El sonido quizás puede que no demuestre exactamente todo aquí, que no se haga justicia a través del pequeño video. No me parece mal, pero si resulta ser ruidoso o los materiales tal vez la hagan ser ruidosa con el tiempo, y esto sería un buen problema. De todas maneras, en la que yo tuve, no es la misma, no estoy diciendo que es la misma, se parece a la ergonomía nada más. En la FX3 es la mejor ergonomía que yo tuve. Los materiales estaban muy buenos y también muy silenciosa, ¿ok? No silenciosa como la M7 Medishow, pero sí estaba silenciosa, ¿ok? Eso era bueno. De todas maneras, yo les voy a dejar el link si quieren ir a ver o si desean comprarla. Que de todas maneras no se ve mal, vean, no se ve nada mal. Les voy a dejar el link ahí en la descripción y en el primer comentario. Mi gente, esta es otra propuesta que hay en AliExpress, ok, con un cuerpito que en realidad no sé si es más grande, parece que fuera más grande. Promete 10.000 revoluciones por minuto. Hay otras especificaciones por ahí, peines diferentes. La verdad, en realidad no es que me atrae mucho, pero solamente por el hecho que no conozco la marca, nada más. De todas maneras, podría ser un buen equipo. Que también las fotos, no sé, están tomadas un poco mal porque la hace ver como que muy larga, muy flaquita. Vean cómo se ve así, ok, no se ven bien, vean cómo se ve aquí un poco extraño. Aunque vamos a ver, vas a escuchar el sonido. A ver, dando mi opinión sincera, así a primera vista, así como la estoy viendo yo, no me gusta, no me llama la atención. El sonido no me pareció tampoco. No me confío yo. Les dejaré el link si quieren ir a ver. Les voy a dejar el link ahí, pero no lo sé. Hay algo que no me atrae, que no me convence, digamos, ¿no? Acá están, vean, las otras de BRD Clip, que está bajo esta marca Nikkei, pero de todas maneras son ellos que las venden. Que en realidad aquí salvaría solamente el trimmer. Yo les traje un video de lo que fue la Doco, y si alguien me pregunta, ¿esta es la misma que la Doco? Cosas así, pues si es la misma, anda por la Doco. ¿Entiendes? ¿Para qué te vas a complicar la vida? Esta máquina que ven aquí es una de las más caras que he visto. Bueno, en realidad no está, acá está. Veamos, 400 euros. Veamos si la saca StyleCraft, ¿en cuánto la sacará? Vamos a ver aquí la afeitadora, 197, ¿ok? Aquí está la máquina, 391.
Yo estas máquinas, yo digo la verdad, mi gente, es que yo no sé quién se las compra. La verdad es que no las traería ni siquiera para hacer video, porque no quisiera convencerlos a ustedes a comprar algo así, ¿no? Sabiendo que hay muchísimas opciones, ¿no? Vean, esta es la que le llaman la Saber 2.0. La verdad que son equipos que yo no me compraría. Son máquinas muy buenas, ojo, no malinterpreten lo que digo, pero en realidad con ese dinero me compro el combo entero de Made-Shop. En realidad que sí. Así que mi gente, eso era todo. Les quería mostrar estas novedades que hay. La verdad que me parecen cosas interesantes, ¿no? De mostrarles. Me gusta hacer estos videos para darles una pequeña dirección, digamos, ¿no? Antes de comprar. Por cierto, alguien me preguntó en los comentarios si esta máquina era la misma de la WMAR 904. Y ¿sabes qué? Yo creo que sí, la palanca es la misma. Motor magnético. Esta tiene un turbo, tiene 10 watts de potencia, tiene base de carga y cuesta, creo, casi 3 veces menos de lo que cuesta la WMAR. Así que yo no lo pensaría dos veces si quieres una máquina de motor magnético, si estás pensando irte por la WMAR 9004, que creo que es el modelo, ¿ok? De todas maneras, mi gente, ya sabes, suscríbete, dale like al video, que es muy importante, y ahí te dejo todos los links, que voy a hacer un video respondiendo todas las preguntas que me hagan, ¿ok? Como siempre, nos vemos en otro video.